Y mientras tanto vayan buscando a ver si algo de lo anterior no les quedó claro. Creo que Winnie me habías preguntado si cuando uno hace la matriz escalonada, sí o sí tiene que quedar todos unos en la diagonal principal. No es necesario que queden todos unos en la diagonal principal. Puede quedar el primero sí un 1, después puede quedar un tercio, como me decías vos, y otro número. Lo que sí es cierto es que va a ser de la forma, por debajo de la diagonal principal, todos ceros. Bueno, a ver, desmútense los que quieren grabar, así los habilito a grabar. Bien, Luciana. Acá, Yamila. Acá. Recording in progress. Bien. Bien. Bueno. Las habilité a Luciana y a Yamila que querían grabar. ¿Alguien más quiere grabar? Gracias, profe. No, de nada, Yami. Bien. Profe, yo tengo una consulta de práctico anterior. Bien, dale, Luciana, ahora No, en realidad es del 7. Bien, bárbaro. Ahí lo ponemos y me decís. Bien. Creo que es del 7. En un Bueno. ejercicio que dice, si m por x más b es igual a x más c transpuesta, bueno, para averiguar la dimensión de m. Sí. Y Sí, es de matrices. Yo no entendí por qué b es 2 por 3. Bien, bueno, ahora lo vemos. Ahí lo vemos. Bueno, entonces voy a compartir. A ver. Pizarra. Muy bien. Bien, decime, Luciana, ¿vos tenés una matriz? M por X más B. M por la matriz X más una matriz B. Sí. Igual a X más C transpuesta. X más C transpuesta. Bien, ¿y qué te dicen? ¿Cuáles son las dimensiones? Que C X, es C, 3 por 2. 3 por 2. Y te pregunta M. Me pregunta M. Bien, bueno. Entonces, si C es de 3 por 2, cuando yo la transpongo se transforma en de 2 por 3. C transpuesta es de 2 por 3. ¿De acuerdo? Cambio fila con columnas de 2 por 3. Tiene 2 filas por 3 columnas. ¿De acuerdo? Para poder sumarla con X, X tiene que tener 2 filas y 3 columnas. X tiene 2 filas y 3 columnas. Por lo tanto, esta matriz M por X, si X es de 2 por 3, M va a tener que ser de un número A, que no sé cuánto es, por 2. Porque si no, no la puedo multiplicar para poderla multiplicar con X. Y el resultado de esta matriz de X por M, M por X, tiene que ser la misma dimensión que X más C transpuesto, es decir, que tiene que ser de 2 por 3.
M es de A por 2, entonces M va a tener que ser de 2 por, lo multiplico por X, X es de 2, X es de 2 por 3, entonces esto me da una matriz M cuya dimensión es, el primero es 2 y el último es 3, es de 2 por 3. Entonces yo, de este resultado es una matriz de 2 por 3, le sumo la matriz B que tiene que ser de 2 por 3 y me va a dar una matriz de 2 por 3. ¿Qué es lo que no te quedaba claro, Luciana? Yo no entendía por qué el B era de 2 por 3. Porque si no, no lo puedo sumar. Claro. Para que me dé una matriz como resultado de 2 por 3. Listo, gracias. No, de nada. Bueno, entonces, vamos a compartir entonces ahora sí. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿No? Bien, vamos a compartir entonces ahora el práctico 9. Habíamos visto esto de sumas. Bien, acá, combinación lineal. Estas definiciones las toman y son muy útiles porque se utilizan para poder probar. Decimos que una combinación lineal, un vector C, vector con flechita arriba, es combinación lineal de beta, que es un conjunto de vectores A1, A2, AN, vectores de un espacio vectorial B, es decir, que todos estos vectores A1, A2, AN tienen las mismas componentes, ¿sí? La misma cantidad de componentes, viven en la misma casita. Si existen escalares, lambda 1, lambda 2, lambda n, es decir, tantos escalares como vectores, tal que el vector C se escribe como lambda 1 por A1, más lambda 2 por A2, más lambda n por AN. Es decir, lo que yo tengo que encontrar son los escalares. Debemos encontrar el valor de lambda 1, de lambda 2 y de lambda n. Por eso la existencia es lo más difícil de probar. ¿Por qué? Porque hay que demostrar cuánto valen esos vectores. Entonces, en el inciso 3, inciso B, dice, sí, mi vector C es 1, 1, me pide que lo exprese como combinación lineal del vector A y del vector B. Entonces tengo que encontrar los escalares, tal que mi vector C sea igual a lambda 1 por A más lambda 2 por B. Y debo calcular cuánto vale lambda 1 y lambda 2. Entonces reemplazo. Mi vector A vale 2, 3. Mi vector B vale menos 5, 4. Tengo escalar por vector más escalar por vector. Escalar por vector me da un vector. Me da 2 lambda 1, 3 lambda 1, primer vector, más menos 5 lambda 2, 4 lambda 2. Ahora tengo vector más vector. El resultado de la suma de vectores es otro vector, donde la primer componente es la suma de las primeras componentes, es decir, 2 lambda 1 menos 5 lambda 2, primera componente, 3 lambda 1 más 4 lambda 2, segunda componente. La primera componente tiene que ser igual a la primera componente del resultado, es decir, 1 tiene que ser igual a 2 lambda 1 menos 5 lambda 2. Y las dos tienen que ser iguales. 1, que es la segunda componente, tiene que ser igual a 3 lambda 1 más 4 lambda 2. Y entonces ahora resuelvo este sistema. ¿Este sistema de qué forma lo puedo resolver? Lo puedo resolver aplicando matrices. Es decir, acá me va a quedar un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas igual al 1, 1. Cuando yo calculo cuánto vale lambda 1 y cuánto vale lambda 2, esos son los escalares. Al tener los escalares, entonces puedo decir que el vector
C es combinación lineal del vector A y del vector B con los escalares 9/23 para el A menos 1/23 para B. ¿Se entendió esto? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Ahora, en el inciso C tenemos 3 vectores y son de R3. ¿Por qué son de R3? Porque tienen 3 componentes. Dice, si el vector A vale menos 1, 2, 3. El vector B vale menos 1 medio, 0, menos 1. El vector C vale 0, menos 2, 2 tercios. Tengo que calcular cuánto vale 2 veces el vector A menos, paréntesis, B más 3 por C. Entonces, yo lo que hago es, hago el vector A, lo multiplico por 2. Entonces, al vector A lo multiplico por 2. Ahora, sumo el vector B más el vector C, y más 3 veces el vector C, y a todo esto le cambio el signo, y entonces me queda una suma de vectores. Entonces hago 2 por el vector A. Me queda 2 por menos 1, menos 2, primera componente. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Primer vector, menos 2, 4, 6. Menos. Ahora tengo el vector B, que vale menos 1 medio, 0 menos 1. Le tengo que sumar 3 veces el vector C. Entonces hago 3 por el vector C. Me da otro vector. Es 3 por 0, 0. 3 por menos 2, menos 6. 3 por 2 tercios es 2. Tengo otro vector. Ahora tengo un vector de 3 componentes más otro vector de 3 componentes. Sumo los vectores. Me queda 1 medio más 0, menos 1 medio, más 0, menos 1 medio. 0 menos 6, menos 6. Menos 1 más 2 me queda más 1. Y a este le pongo el signo menos adelante. Y ahora me queda menos 2, menos más 1 medio, primera componente. 4 menos menos 6, 4 más 6, segunda componente. 6 menos 1, tercera componente. Entonces este vector me da menos 3 medios, 10, 5, un vector de 3 componentes. Ahora, me pide que haga 3 por el vector B menos 5 por el vector C. Primero resuelvo lo que está entre paréntesis. Entonces coloco el vector B menos 1 medio, 0 menos 1, menos 5 por el vector C. Y ahora resuelvo. El vector B me queda menos 1 medio, 0 menos 1. Menos 5 por el vector C. Hago 5 por 0, 0. 5 por menos 2, menos 10. 5 por 2 tercios me queda 10 tercios. Ahora resto los vectores. Me queda 1 medio menos 0, menos 1 medio, menos 0, menos 1 medio. 0 menos menos más 10. Menos 1 menos 10 tercios me queda menos 13 tercios. Y a todo este vector lo multiplico por 3. Es 3 por menos 1 medio menos 3 medios. 3 por 10, 30. 3 por menos 13 tercios me queda menos 13. Este es el vector resultante. Ahora quiere que haga el vector C más el vector A, y a todo esto le sume el vector B. Entonces, primero pongo el vector C más el vector A. Esto me va a dar un vector de 3 componentes. Me va a dar 0 más menos 1, menos 1. Menos 2 más 2, 0. 2 tercios más 3, me queda 11 tercios. Este es el vector resultante de esta suma. Le tengo que sumar el vector B. Menos 1 medio, 0, menos 1. Sumo componente a componente. Menos 1, menos 1, menos 1 medio, perdón, menos 3 medios. 0 más 0, 0.
11 tercios menos 1 me queda 8 tercios. Ahora me dice, en el inciso 3D, considerando los vectores A, B y C del ítem anterior, expresar el vector A como combinación lineal del vector B y del vector C. Ese es uno. Y luego quiere que exprese el vector C como combinación lineal de A y de B. Entonces, el primero, mi vector A tiene que ser igual a lambda 1 por mi vector B más lambda 2 por mi vector C. Entonces, debo encontrar cuánto valen los escalares, lambda 1 y lambda 2. Mi vector A vale menos 1, 2, 3. Lambda 1, mi vector B vale menos 1 medio, 0, menos 1. Más lambda 2, mi vector C vale 0, menos 2, 2 tercios. Ahora hago escalar por vector me da un vector. Escalar por vector me da un vector. Entonces esto va a ser menos 1 medio lambda 1, primera componente. 0 lambda 1, segunda componente, menos lambda 1, tercera componente. Ahora voy a la vector por escalar. Lambda 2 por 0, 0. Lambda 2 por menos 2 lambda 2. Lambda 2 por 2 tercios lambda 2. Ahora tengo un vector de 3 componentes más un vector de 3 componentes. Sumo y me queda un vector de 3 componentes. Me queda menos 1 medio lambda 1 más 0, menos 1 medio lambda 1. 0 lambda 1 menos 2 lambda 2 menos 2 lambda 2. Menos 1 lambda 1 más 2 tercios lambda 2. Y ya tengo 1, 2, 3 componentes. Para que dos vectores sean iguales, tienen que ser iguales componente a componente. La primera, que vale menos 1 medio lambda 1, tiene que ser igual a menos 1. La segunda, menos 2 lambda 2, tiene que ser igual a 2. La tercera, menos 1 lambda 1 más 2 tercios lambda 2, tiene que ser igual a 3. Entonces, de la primera, que me queda menos 1 medio lambda 1 igual a menos 1, despejo el lambda 1. Este 2 que está dividiendo, le puedo poner el menos 2, está dividiendo, pasa multiplicando. Menos 1 por menos 2 me da 2. O bien, paso todo el menos 1 medio, que está multiplicando, lo paso dividiendo. Y el resultado me queda que lambda 1 vale 2. Voy a la segunda ecuación. Menos 2 lambda 2 es igual a 2. Entonces despejo, este menos 2 que está multiplicando pasa dividiendo, y me queda 2 sobre menos 2, me queda menos 1. Y ahora veo si este lambda 1 y este lambda 2 cumplen la tercera. Es decir, menos 1 por 2 más 2 tercios por menos 1 me tiene que dar igual a 3 y me da igual a menos 8 tercios. Entonces no hay ningún valor lambda 1 y lambda 2 que cumplan con las tres ecuaciones. Entonces esto es un absurdo, no existen los escalares, es decir, el vector A no puede expresarse como combinación lineal del vector B y del vector C. Ahora veamos la segunda parte de la pregunta, que me decía que expresa el vector C como combinación lineal del vector A y del vector B. Entonces escribo mi vector C como lambda 1 por A más lambda 2 por B. Y debo encontrar lambda 1 y lambda 2. Entonces mi vector C vale 0 menos 2, 2 tercios, igual. Lambda 1, el vector A vale menos 1, 2, 3. Más lambda 2, mi vector B vale menos 1 medio, 0, menos 1. Escalar por vector, menos 1 lambda 1, 2 lambda 1, 3 lambda 1. Más escalar por vector, menos 1 medio lambda 2, 0 por lambda 2 es 0,
lambda 2 por menos 1 es menos un lambda 2. Y ahora tengo un vector de 3 componentes más un vector de 3 componentes, sumo componente a componente. Menos un lambda 1 menos un medio lambda 2. 2 lambda 1, segunda componente, 3 lambda 1 menos un lambda 2, tercera componente. Y entonces ahora tengo un vector de 3 componentes igual a un vector de 3 componentes. Entonces, la primera componente vale 0. La primera componente vale menos lambda 1 menos un medio lambda 2 igual 0. Segunda componente, 2 lambda 1 igual a menos 2. Tercera componente, 3 lambda 1 menos lambda 2 igual a 2 tercios. Entonces, de la segunda ecuación puedo despejar el lambda 1, me queda cantadito. 2 lambda 1 igual a menos 2, lambda 1 vale menos 1. Lo reemplazo en la primera. Tengo menos 1, me queda más 1. Menos un medio lambda 2 igual a 0. Despejo. Este 1 que está sumando pasa restando, me queda menos 1. Y este menos 2, nuevamente, lo tomo con el menos al denominador, que está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces es menos 1 por menos 2, me queda 2. O bien, menos 1 por dividido menos un medio, me da 2 también. Tengo el lambda 1 y el lambda 2. Me falta ver que cumple la tercera condición. Es decir, que 3 lambda 1 menos lambda 2 me tiene que dar igual a 2 tercios. Reemplazo. Esto es, el lambda 1 vale menos 1, 3 por menos 1, menos 2 por lambda 2, es lambda 2, es 2, perdón, menos lambda 2 es menos 2. Resuelvo, menos 3 menos 2 es menos 5. Menos 5 es distinto de 2 tercios. Otra vez, no existen los escalares. Entonces, mi vector C no puede expresarse como combinación lineal de A y de B. Bien, ahora, otra definición súper importante es la de independencia lineal. Diremos que un conjunto beta formado por los vectores A1, A2, AN, por supuesto que todos estos vectores tienen que pertenecer a la misma casita. Entonces estos vectores son vectores de un espacio vectorial B. Tienen la misma cantidad de componentes. Son linealmente independientes si la combinación lineal de ellos igual al vector nulo es posible si y solo si los escalares son nulos. Entonces escribo, combinación lineal de ellos igual al vector nulo. Entonces pongo 0 vector igual. Combinación lineal de estos vectores, lambda 1 por A1 más lambda 2 por A2 más lambda n por AN. Hasta acá lo único que hice fue escribir la combinación lineal. Con lo que tengo que probar es que los lambda i, es decir, lambda 1, lambda 2, lambda n, son iguales a 0. Y luego tenemos la definición de dependencia lineal. Diremos que beta, formado por el conjunto A1, A2, AN, vectores de un espacio B, son linealmente dependientes si la combinación lineal de ellos igual al vector nulo, hasta ahí tenemos lo mismo, pero acá cambió. Me dice, es posible con no todos los escalares nulos. Por eso, cuando ustedes escriben la definición, hay que aclarar, porque si nosotros ponemos 0 vector igual, lambda 1 por A1, más lambda 2 por A2, más lambda n por AN, y no escribimos qué pasa con los escalares, estamos dando independencia lineal y dependencia lineal. En cambio, si nosotros le aclaramos que todos los escalares deben ser ceros, entonces hablamos de independencia lineal. Y si decimos que alguno de los escalares puede ser distinto de 0, hablamos de dependencia lineal. ¿De acuerdo?
Entonces, ahora me piden en el ejercicio 4 que analice la dependencia o independencia lineal de los vectores. Gráficamente, esto quiere decir que los vectores se encuentran en la misma línea, en la misma dirección. Entonces, yo digo, yo quiero ver si el vector U y el vector B son linealmente independientes. Entonces pienso, el vector U vale 1, 2, el vector B vale 1, 0. El 1 con el 1 sí, y del 2 para llegar al 0 no, porque tengo que multiplicar por 0. Entonces seguramente U y B van a ser linealmente independientes. Probémoslo. 0 vector igual lambda 1 por U más lambda 2 por B. Debo encontrar los escalares y ver que estos escalares me dan 0 o distinto de 0. Entonces escribo mi vector nulo, lambda 1. Mi vector U vale 1, 2. Más lambda 2, mi vector B vale 1, 0. Escalar por vector me da un vector. Lambda 1, 2 lambda 1 es el primer vector. Más lambda 2, 0 es el segundo vector. Sumo vector más vector. Un lambda 1 más un lambda 2 es primera componente. 2 lambda 1 más 0 lambda 2 es 2 lambda 1 y se terminó el vector suma. A este vector lo tengo que igualar al vector nulo, es decir, primera componente lambda 1 más lambda 2 tiene que ser 0. Segunda componente 2 lambda 1 tiene que ser 0. Si lambda 1 es 0, cuando lo reemplazo en la primera, lambda 1 es 0 más lambda 2 vale 0. Entonces lambda 1 y lambda 2 vale 0, los escalares, que son los dos que tengo, son iguales a 0, los vectores U y B son linealmente independientes. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Ahora, en el 4b tenemos el vector U que vale 1 menos 3 y mi vector B que vale menos 3, 9. Fíjense, del vector U, la primera componente es 1. Para llegar al menos 3 tendría que multiplicar por qué número, por el menos 3. Menos 3 por menos 3 me da más 9. Estos dos vectores son linealmente dependientes. Los escalares no me van a dar nulos. Fíjense, 0 vector igual lambda 1 por el vector U más lambda 2 por mi vector B. Debo encontrar los escalares. Entonces hago lambda 1 por 1 menos 3 más lambda 2 por menos 3, 9. Escalar por vector, me queda lambda 1 menos 3 lambda 1 más escalar por vector menos 3 lambda 2, 9 lambda 2. Y ahora tengo vector más vector, sumo componente a componente. Lambda 1 menos 3 lambda 2, primera componente. Menos 3 lambda 1 más 9 lambda 2, segunda componente. Tienen que ser igual al vector nulo, por lo tanto, lambda 1 menos 3 lambda 2 igual a 0, menos 3 lambda 1 más 9 lambda 2 igual a 0. Despejo de la primera, lambda 1 me queda igual a 3 lambda 2. La reemplazo en la segunda. Fíjense, menos 3 por 3 es menos 9 lambda 2, más 9 lambda 2 es igual a 0. Y el lambda 2 lo cumple para todo valor. Por lo tanto, no necesariamente tienen que valer 0 los escalares. Si valen 0 lo cumplen, pero puede valer, qué sé yo. Por ejemplo, este puede valer, este lambda 2 puede valer 1/3 y el lambda 1 vale 1. Entonces, estos dos vectores U y B son linealmente dependientes. En el inciso C trabaja también con dos vectores, pero ahora de R3, porque tiene 3 componentes. Tengo que ver si son independientes o dependientes. Entonces escribo 0 vector igual lambda 1 por U más lambda 2 por B. Y debo encontrar los escalares.
escalar por vector más escalar por vector. Lambda 1, 2 lambda 1, 0, más lambda 2, 0, menos lambda 2. Y ahora sumo vector más vector. Un lambda 1 más un lambda 2, primera componente. 2 lambda 1, segunda componente. Este tercer componente es 0 menos un lambda 2. Entonces tiene que suceder que sea igual al vector nulo. Entonces, primera componente, lambda 1 más lambda 2 igual a 0. Segunda componente, 2 lambda 1 igual a 0. Tercera componente, menos lambda 2 igual a 0. Si despejo de acá, lambda 1 queda 0. Despejo de acá, lambda 2 queda 0. 0 más 0 es igual a 0. Se cumplen las tres ecuaciones. Entonces los vectores son nulos, los escalares, perdón, son nulos, entonces el vector u y el vector b son linealmente independientes. Ahora me pide que lo pruebe con el vector u y b. Me fijo. El vector u vale menos 3, 1/2, 6. La primer componente vale 1. Entonces, del menos 3 para llegar al 1 lo tengo que multiplicar por menos 1/3. Entonces, multiplico el menos 3 por menos 1/3 y me da 1. El 1/2 por menos 1/3 me queda más por menos 1/6. El 6 por menos 1/3 me queda menos 2. Entonces estos dos vectores van a resultar linealmente dependientes. 0 vector igual lambda 1 por u más lambda 2 por b. Debo encontrar los escalares. Entonces hago lambda 1 por u más lambda 2 por b. Menos 3 lambda 1, 1/2 lambda 1, 6 lambda 1. Más 1 lambda 2 menos 1/6 lambda 2 menos 2 lambda 2. Y ahora sumo vector más vector. Menos 3 lambda 1 más 1 lambda 2, primera componente. 1/2 lambda 1 menos 1/6 lambda 2, segunda componente. 6 lambda 1 menos 2 lambda 2, tercera componente. Primera componente. Menos 3 lambda 1 más 1 lambda 2 igual a 0. Segunda componente, 1/2 lambda 1 menos 1/6 lambda 2 igual a 0. Tercer componente, 6 lambda 1 menos 2 lambda 2 igual a 0. Entonces acá lo que hago es despejo y me queda en definitiva que lambda 1 me queda en función del lambda 2. No me sale que lambda 1 tiene que ser 0. Me queda en función del lambda 2. Entonces estos me dice que no necesariamente son 0. Los vectores u y b son linealmente dependientes. Ahora tenemos tres vectores. El vector u, el vector b y el vector w. Tres vectores que son de R3. Los tres tienen la misma cantidad de componentes, entonces los puedo trabajar. Quiero ver si son linealmente independientes. 0 vector igual lambda 1 por u más lambda 2 por b más lambda 3 por w. Debo encontrar los escalares. Entonces hago lambda 1 por u más lambda 2 por b más lambda 3 por w. Escalar por vector. Me queda menos 3 lambda 1, 0, 6 lambda 1. Segundo vector, lambda 2 menos lambda 2 menos 2 lambda 2. Tercer vector, 5 lambda 3 menos 2 lambda 3, 2 lambda 3. Y ahora sumo vectores. Entonces es primera componente, menos 3 lambda 1 más 1 lambda 2 más 5 lambda 3. Segunda componente, este no va, menos 1 lambda 2 menos 2 lambda 3 igual a 0. Tercera componente, 6 lambda 1 menos 2 lambda 2 más 2 lambda 3 igual a 0. Resuelvo este sistema.
Cuando yo resuelvo me queda que los tres escalares, lambda 1, lambda 2 y lambda 3, son los tres igual a 0. Si todos los escalares de la combinación lineal me dan igual a 0, ¿qué tengo que decir? Que los vectores u, v y w son linealmente independientes. En el 4F me dan el vector u, el v y el w, y de nuevo tengo que encontrar los escalares. Opero escalar por vector, más escalar por vector, más escalar por vector. Esto me queda menos 3 lambda 1, 0, 1 lambda 1. Segundo vector, 1 lambda 2, 1 lambda 2, 1 lambda 2. Tercer vector, 0, menos 2 lambda 3, 2 lambda 3. Y ahora sumo vector, vector, vector. Menos 3 lambda 1 más 1 lambda 2, igual, coma, primera componente. Segunda componente, este es 0. 1 lambda 2 menos 2 lambda 3, se terminó. Tercera componente, 1 lambda 1 más 1 lambda 2 más 2 lambda 3. Y ahora igualo cada componente a 0. Y llego a la conclusión que los escalares son ceros. Entonces, si lambda 1 es igual a 0, y lambda 2 es igual a 0, y lambda 3 también es igual a 0, tengo que decir que los vectores u, v y w son linealmente independientes. ¿De acuerdo? Bien. ¿Vieron la definición de base? De ahí dejaron. Sí, profe, dejamos. Bien. Entonces vamos a repasar la definición de base y acá dejamos. ¿Qué quiere decir que un conjunto de vectores sea base del espacio? Entonces diremos que beta igual a 1, a 2, a n, conjunto de vectores de un espacio B, es decir, todos tienen la misma cantidad de componentes. ¿Es base de ese espacio B? Sí. Primero, A1, A2, AN son linealmente independientes. Y la segunda condición es que generan el espacio B. Esto sí que no lo sabíamos. ¿Qué quiere decir que generen el espacio B? Tomo otro cualquier vector de B, que no sea ni A1, ni A2, ni AN. Otro vector genérico, por ejemplo, un vector B. Ese vector B tiene que ser combinación lineal de A1, A2, AN. Entonces, si es combinación lineal, puedo afirmar que este conjunto B, beta, es una base del espacio B. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el primero. No vieron ninguno de estos de que son base de R2. Bien. Bueno, entonces hasta acá llegamos. Vamos a ponerle... Fíjate. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que saber perfectamente de todo esto? Las definiciones, las tres definiciones que hemos visto. La definición de combinación lineal. Un vector cuando es combinación lineal de otros vectores de un espacio vectorial B. Que tengo que encontrar los escalares y tengo que decir cuánto valen estos escalares. Luego vimos la definición de dependencia lineal y de independencia lineal, que son muy parecidas, pero un conjunto de vectores de un espacio B son linealmente independientes si la combinación lineal de ellos igual al vector nulo. Hasta acá es lo mismo. Es posible si y solo si los escalares son nulos, es independencia lineal. Si alguno de los escalares es diferente del cero o distinto del vector del escalar nulo, entonces los vectores A1, A2, AN son linealmente dependientes. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bueno, entonces yo lo que les pediría es que, así como Luciana hoy me preguntó sobre
el ejercicio de matrices, que son del estilo de los que suelen tomar, es decir, cómo puedo hacer para operar matrices, tengo que dar las dimensiones. Cuando ustedes repasen y vayan estudiando, vayan resolviendo este tipo de ejercicios, que como verán son cuentitas, así que resuelvan uno y nada más. Pueden resolver uno de R2 o uno de los de R3, con 3 vectores, y vean qué sucede. Y también uno solo resuelvan de estos de dependencia e independencia lineal, que puede ser de R2 o de R3, es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, profe, gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Y a ver, acá voy a dejar de compartir. Ahí está, muy bien. Bueno, entonces nos vemos el jueves. ¿Sí? El jueves, sí, el jueves. Bueno. Genial, listo, profe, entonces. gracias. Nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Chao, chao. Recording stopped.